Hola, hola, buenas tardes. Vamos a ver. Ya estamos por aquí. Buenas tardes. Hola, hola. ¿Cómo estamos? Bueno, ahora mismo os iréis uniendo, poquito a poco. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola, hola. Aquí os voy saludando por aquí. Bueno, imagino que se me ve bien, se me oye bien. Supongo que me entra ahí un poquito de sol. Pero bueno, creo que me veréis bien y me iréis bien porque vamos a buscar ya nuestra invitada de hoy a las 7 en punto. Vamos a ver. Ya sabemos que estos espacios, estos directos siempre están vinculados. Gracias, Silvia. Genial. Contigo tengo que hablar un ratito. Qué contenta estoy. Qué contenta. Ya hablaremos de ese libro maravilloso. Estos espacios sabéis que los dedicamos a hablar con personas con diabetes o con profesionales que nos pueden ayudar siempre a las personas con diabetes, que además de diabetes tenemos 1.000.000 de temas más que nos interesan un montón y que nos aportan un montón, ¿vale? Y en este caso tengo una invitada de super lujo que ahora mismo le voy a dar paso a Susana Ruiz. A ver. La tecnología siempre me impone un poquito hasta última hora. Vamos a ver. ¡Ay, Hola, sí! ¡Susana! ¿Qué ¿qué tal? tal? Ah, espera que me coloco bien. Bien, todo muy bien. ¿Tú qué tal estás? ¿Qué tal Muy todo? bien, yo muy contenta, súper y súper agradecida de que hayas aceptado la invitación. Bueno, por Dios. Y bueno, yo feliz, feliz siempre de estos ratitos, me encanta, le estoy pillando un gustito a los directos, que es una manera de conocernos, de encontrarnos, de conectar, que es maravillosa. Yo Así te, yo que te digo, que esto engancha, Ángeles, esto esto engancha. Yo engancha. llevo ya desde el 2021, o sea que te aviso. Vaya tela, yo es que como me imponían tantísimo y aún así hay veces que siempre me genera ese poquito de nervio, ¿no? Pero las semanas que no hay directo es como, ¿cómo puede ser? Me falta algo, me falta algo. Bueno, Susana, yo te voy a pedir que nos cuentes quién es Susana. Yo no, prácticamente ni te he presentado, dicho nuestra invitada Susana Ruiz, pero quién es Susana nos lo vas a contar tú, que lo harás seguro mejor que yo. Bueno, pues nada, pues soy una mujer de 42 años, pues que le encanta viajar, que le encanta la montaña, que me gusta mucho el contacto con la naturaleza. La verdad es que es lo que más me relaja junto con el contacto con los animales, con mi perrito Lau, que por desgracia ya marchó hace unos meses, pero que siempre lo tendré dentro de mi corazón. Y estar pues con mi familia, con mis amigos y compartir. Me gusta mucho compartir experiencias y escuchar. Me gusta mucho escuchar Qué también. bonito. Eso Mucho. se te nota, ¿eh? Un montón, porque quiero recordar o resaltar o compartir, que no hace mucho que hiciste una entrevista a mí, que me encantó y, jolín, hoy lo pensé, uy, qué ruido, ¿no? ¿Soy yo? Hoy lo pensaba yo, jolines. Claro, yo te vi a ti súper súper periodista. De hecho, te lo comenté, que te decía, madre mía, yo es que soy un poco Happylandia, ¿sabes? Y es como, venga, vamos a charlar un ratito y no. Pero claro, me he escrito un poquito unas preguntillas ahí para organizarme, porque si no, bueno, pues la conversación a veces deriva y es un poco así. Entonces, bueno, cuéntanos en relación con la diabetes, si te apetece, más o Sí. menos cuánto tiempo llevas con diabetes, hace cuánto fue, cómo fue el diagnóstico, ¿no? Un poquito pues esto, tu sensación, tus vivencias con este temazo nuestro. Pues mira, me diagnosticaron con 11 años. O sea, hace 32 años que tengo diabetes tipo 1. Pues era conocida para mí porque mi madre tenía diabetes tipo 1 también. Luego mi padre fue diagnosticado de diabetes tipo 2 a los años. Ahora mi suegro
pues también tiene diabetes tipo 2, con lo cual, bueno, pues alrededor Era mía hay nueva. mucha gente con diabetes, ¿no? Pero bueno, entonces, claro, pues era una niña y pese a que estaba acostumbrada a ver a mi madre pues manejar insulina y pincharse, pues yo la verdad es que tenía pánico a las agujas, ¿no? Yo creo que a nadie le gustan. Pero bueno, pues llegó el 5 de enero de 1993, la noche de Reyes, y mi madre ya sospechaba que algo no iba bien, porque en una semana perdí 7 kilos, Wow. empecé a comer como si no hubiera un mañana, iba muchísimo al baño, bebía sin parar, y mi madre dijo, aquí pasa algo. Claro, y ya tuve esa suerte, yo siempre digo que tuve la suerte de que mi madre pues tenía diabetes, que enseguida supo que algo no funcionaba, ¿no? Porque conocía muy bien la sintomatología, lógicamente. Eso es. Entonces, bueno, pues no sé cómo, pero me convenció para pincharme el dedo y nada, pues salió HI y luego ya volví a pinchar otra vez y para comprobar, porque ella misma no quería creérselo y pues lo vio y ya directamente, bueno, pues llamó a mi padre porque era tarde noche ya, nos íbamos a acostar todos para recibir a los Reyes al día siguiente Madre mía. y, y bueno, pues corriendo al hospital. Y nada, eso ocurrió hace pues 32 años y sí que es verdad que, bueno, pues yo creo que se ha evolucionado mucho, ¿no? En cuanto al tratamiento, las tecnologías y demás, porque en aquella época, pues fíjate, mi madre empezó con insulina de cerdo, otro que te digo. Cocina. Yo, claro, yo sí que ya utilicé insulina como la que tenemos ahora, pero con inyección, o sea, con jeringuilla. No teníamos bolis en ese momento, ¿no? Entonces sí que me llevaron a Pamplona, porque soy de Navarra, me llevaron a Pamplona. Allí pues me estuve casi un mes ingresada, pues para recibir educación diabetológica, etcétera. O sea que te Y bueno, ingresaron. A ti sí, sí, tú estuviste sí, 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 ingresada. sí, sí, O sí, sea sí, que sí, me ingresaron. pese a que hace muchísimos años, dentro de todo, ¿no? Por lo menos tuviste, hola, No, buenas no, tardes, chicas. Tuviste no, no, esa, sí, sí, la atención fue exquisita y tengo que decir que es verdad que luego me enteré a los años, hablando con la Asociación de Personas con Diabetes de Navarra, ANADI, un abrazo para ellos, que es verdad que en la unidad del Hospital de Navarra en Pamplona, pues gracias a una endocrino que había en su día, que ya se habrá jubilado, lógicamente, sí, la doctora Yarzábal, pues fue una de las pioneras en cuanto a atención y educación en diabetes infantil. Entonces, digamos que creó toda una planta en la cual se atendía muy bien a los niños con diabetes, ¿no? O sea, que los debut, digamos, se atendían muy bien desde el principio. Pero fue una pionera, una mujer endocrino que dijo aquí hay que hacer algo, ¿no? Porque por las historias que algo, luego he sí. escuchado, sobre todo hace 20, 30 años, no era así, ¿vale? Entonces sí que es verdad que tuve esa suerte, ¿no? En el que, bueno, pues sí que es verdad que fue una educación lógica, ¿no? Y adecuada. Qué bueno, y más a esa edad, que aunque en tu casa, hola, buenas tardes a todos los que vais entrando. Aunque en tu casa sabían lo que había, de hecho eso ayudó un montón, ¿no? En identificar los síntomas, porque fue además muy de libro, quieras o no, no es lo mismo el abordaje en un No, adulto, uno mismo, no, que ya no, un niño. sí, La verdad es eso es. súper, Y súper bueno, complejo. yo del recuerdo del ingreso, la verdad es que tengo recuerdos chulos, o sea, pese a lo que supone, ¿no? Pero yo creo que muchas veces yo pienso, que lo viven peor quizá los padres, ¿no? Que los críos, porque los niños al final somos niños, Se ¿no? adaptan. Y somos un poco como los animales y seguimos viendo unicornios, pese a que estemos envueltos en un, No, ¿no? no, sí. Entonces, bueno, pues, fíjate, yo le pedí a mi madre que me comprase por favor un peluche. Yo quería un peluche, porque claro, yo dormía con un osito, pero ese osito se quedó en mi pueblo, en Tudela, y yo, pues es que quiero un peluche. Entonces, bueno, pues mi madre, lógicamente, pues me compró el osito, ¿no? Y tenía un compañero de habitación que se llamaba Javier, pero recuerdo que nos lo pasamos en grande, en la habitación, y le bautizó él. Le llamó Faustino porque era pues, el nombre de un amigo suyo del pueblo que le caía bien, le llamó Faustino. Y lo he Ay, tenido, qué o sea, bueno. escúchame, lo he tenido hasta, bueno, pues ya después de que me casé y tal, con más de hasta los 25, casi los 30 años. Lo que pasa que pues, mi perrito me lo destrozó, ¿vale? Y un dolor enorme. Pero sí, sí, o Imagínate toda sea, la vida con claro, Faustino, pues claro, eso, claro, ¿no? vamos, increíble. Qué bueno. Y luego tengo una anécdota muy chula y fue que, bueno, pues a ver, la enfermera que nos atendía, tanto a Javier como a mí, se llamaba Goretti, ¿no? Y a ver, pues
era un poco tosca, ¿no? La mujer, ¿no? Es verdad que, pues también porque nos tenía que enseñar disciplina realmente, ¿no? Pues el tener que pincharnos, tal, no sé qué. Entonces, bueno, pues siempre nos quejábamos de que nos dolía, ¿no? El pincharnos para hacernos glucosa en sangre en el dedo. Y un día ella pues, nos decía, pues que éramos unos quejicas, tal, no sé qué. Y bueno, pues preparando ya la lanceta, pues cogí ese pincho. Pegó un grito que, bueno, nos estuvimos riendo durante un buen rato los dos, como diciendo, toma, Qué bueno, ¿sabes? fíjate qué recuerdos se te quedan de toda esa situación, ¿no? Qué curioso. Madre mía. Y bueno, pues son cosas, ¿no? Que al final, pues no dejas de ser un niño. Entonces, sí que teníamos el recuerdo también cuando se metían las madres de ambos, que sabíamos, se metían en el baño pues a llorar, porque no querían que les viésemos. Entonces, bueno, pues a veces nos llegaba, ¿no? Pero lógicamente, ya te digo, yo creo que muchas veces lo pasan peor los padres, ¿no? Que los críos, lógicamente los niños, depende en qué estado lleguen, ¿no? Pero, pero en nuestro caso, pues sí, ¿no? Lo veíamos, ¿no? Lo No, sentíamos. y luego la capacidad de adaptación de un niño también a todo en general. Siempre estamos como padeciendo pues, los niños, ante un divorcio, ante yo que sé, que sí, no digo que no lo padezcan o que no lo pasen mal, por supuesto que sí, pero me da la sensación que es diferente. Yo no soy madre, pero sí que he visto a mi madre sufrir mucho por Por mi eso, diabetes. Entonces, exacto. esa sensación que dices, Polines, es que estos padres o estas madres es que darían lo que fuera por ser ellos Sí, los que sí, llevan esta diabetes y no un hijo. exacto, Entonces, claro, exacto, una exacto. sensación. Y si eres niño, niño, pero como te pilla adolescente, ya es Bueno, como, eso ya puede ser una bomba de wow, relojería. eso es un plus, eso es un plus, eso es un plus, total. Pero bueno, y luego está todo ese diagnóstico, ese ingreso en el hospital y tal, y cómo ha ido evolucionando, porque claro, han sido muchos años, es Mm, una vida. O sea, sí, tenemos más de sí, 30 toda años una con vida. diabetes Sí, sí. y habrás pasado por todo tipo de etapas, de emociones, de sensaciones, cómo ha ido evolucionando tu vida con Pues diabetes. O, mira, yo tuve un momento que siempre lo cuento cuando he tenido la ocasión de poder dar una charla, tuve un momento en el que sí que me vino un poco de trabajo, que fue cuando recuerdo que volví a casa con mi padre y llegué a casa y estaba toda mi familia esperándome y tal, no sé qué, ¿no? Y bueno, pues yo quería merendar a la hora de la merienda, pero claro, ya no era lo mismo, tenía que hacerme análisis primero, ver qué dosis, o sea, qué glucosa tenía, si tenía que poner mi insulina o no para corregir. Y claro, vi el que marcaba 180, ¿no? Entonces me vine abajo porque sabía que tenía que pincharme, esperar. Es una tontería, ¿vale? Visto desde ahora dices, por favor. Pero claro, sí que fui consciente por primera vez, ¿no? Se me fue un poquito la infancia en ese chas, porque me di cuenta de que ya no podía seguir haciendo lo que estaba haciendo hasta el momento, ¿no? Que era vivir en total la despreocupación, ¿no? espontaneidad del momento, tengo hambre, Exacto, como, no tengo exacto, hambre, no como y no pasa exacto. nada. Wow. Exacto. Y sí que se me cayó alguna lagrimita, pero bueno, me corregí y salí con la sonrisa y no la he perdido. Y, y lo he llevado muy bien. O sea, yo he sido muy disciplinada, quizá demasiado, porque incluso echaba la bronca a mis padres que tenían diabetes. No, esto no podéis hacer. O sea, era como el rol adverso, o sea, inverso. Sí, era como la inversa, Invirtieron los ¿no? papeles. Qué bueno. Y bueno, he sido muy... Y es verdad que en 32 años no tengo ninguna patología asociada, no tengo ninguna Te complicación iba a en preguntar, porque he absoluto, apuntado por ninguna. ahí si tenías alguna patología relacionada o no No, con la no, diabetes. O otra no. patología a lo mejor que no venga de una complicación de Eso diabetes, sí, pero que te eso interfiera sí, en la eso gestión. Eso sí, sí. eso sí, porque mi sistema autoinmune pues es un poco cachondo Anda y despistado. sí, sí, un poquito ahí que no se centra. Entonces, bueno, pues cuando la diabetes, luego fue el tiroides, luego fue la gastritis atrófica, luego el vitíligo, que lo tengo desde pequeñita y demás, ¿no? Y Es entonces, todo bueno, pues son cosas que autoinmune, me ¿verdad? acompañan. Todo eso que has Todo, nombrado. absolutamente todo, 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 todo. Todo es autoinmune. O sea, es mi propio sistema inmune que se aburre y Y le detecta da por ahí. atacar lo que no toca, por Y ya defendernos de lo está. que no ¿Qué toca. vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, por Vale, ahora toco pero madera porque
no, no interfieren con la diabetes, no. Exacto, eso te iba a preguntar que si, aunque no venga derivado de la diabetes, que si te interfiere en la gestión de la diabetes o en tus No, números de glucemia o en no, nada. no, 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 la verdad es que no. O sea que por ahora me quedo, estoy contenta que me dejen Me como quedo como estoy. estoy, virgencita que me quedo como estoy. Vale, y en cuanto a desafíos, aprendizajes, porque claro, al final en tantos años nos pasan tantas cosas, ¿no? Que lo hablábamos el otro día cuando hicimos me hiciste tú a mí la entrevista, que no hay dos historias iguales, nunca. No, que va, Se no, no, puede no, no, parecer no. algo, pues mira, a mí también me pasó en un momento eso, ¿no? Pero son tantos años que al final te encuentras con mucha gente, te ves en muchas situaciones, te ocurren un millón de cosas. Entonces, como desafío, como aprendizaje, como algo que te venga, yo sé que es una pregunta como muy amplia, ¿no? Como súper grande, pero algo que te venga así a priori, más rápido a la mente. Oh, pues es que hay de todo. Es que al final siempre he sido muy reivindicativa, ¿no? Yo recuerdo que a unos profesores no les gustaba que me hiciera pruebas de glucosa en la clase, sí, pero bueno, a mí me daba igual y si hacía falta ir a hablar con el director del colegio iba yo, o sea, no tenía ningún problema. Y luego tuve mi mejor amiga que tenía diabetes también, y ya la conocía Wow, de antes, sí, casualidad. sí, y su madre trabajaba en el mismo colegio de profesora, ¿no? Entonces tuvimos esa suerte, digamos, que para las excursiones escolares, pues yo no sé si es que les había dado una lección o algo, pero nunca tuvimos problema para ir a ninguna excursión escolar. Sí es Wow. verdad que solía venir su padre con nosotros, ¿vale? En ese sentido sí. Otra cosa fue en el instituto. En el instituto ya sí que recuerdo, uno de los recuerdos más amargos fue que pues, me gustaba mucho estudiar, me gustaba mucho viajar y se ofrece la oportunidad pues el típico intercambio, ¿no? De poder ir tú a un país de Europa y que otra persona viniese aquí y yo levantaba la mano la primera, no. Entonces, bueno, pues ahí sí que recuerdo que la profesora pues sí que me dijo que es que no había ninguna familia dispuesta a acoger a una persona con diabetes. Claro, en ese momento es una hostia, Total, ¿no? Mal dicho, total, total. como porque encima no lo ves justo, no entiendes nada. Más esas Eh, edades, que todo es claro, injusto por naturaleza. Es que no claro. es justo. Y, claro, yo decía, pero pues no entiendo. Con el tiempo, no con los años, sí que entiendes y te pones maduras, lógicamente, ¿no? Y entiendes que, claro, yo me imagino, me dice, mira, te va a venir un adolescente con una patología crónica que tú no conoces, en otro idioma, acógele durante 15 días, que no la conoces de nada. Claro, Y pues sin dices, pues no, va a sensores, ser que ¿no? no. Porque en esa época no había No, sensores. no, 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 claro, claro, no, Es que no. tela, Eh, si nos no, ponemos, no, si lo vemos al revés, que dices, ostras, es que no habían claro, armas, claro. ni había nada. Es que yo muchas veces a la gente le digo, ponte en el otro lugar y entonces empiezas a Claro, entender un poquito más, ¿no? En ese momento no, ¿eh? En ese momento yo me cabré, lógicamente, pero con los años, pues eso sí me ha ayudado a sanar esa herida, ¿no? Entender que yo no era la culpable ni la otra persona tampoco, simplemente pues la situación en sí, ¿no? Pues ya está, sin más. Ya me yo lo veo resarcí porque ahora. cuando, Claro, claro, ahora sí que dices con sensores, con alarmas, que ahora le digan a un niño en el colegio que no va de excursión porque tiene diabetes, ahí sí que es como que la mente te explota, ¿no? Que dices, ¿cómo? Que un niño se va a quedar con diabetes y en casa porque no vas a ser capaz de mirar una gráfica o de saber si le tienes que ayudar. Simplemente con la gráfica vas sabiendo si se acerca una hipo, se acerca una hiper y no estás ya metido en el problema, no estás ya en... ahora como que cuesta mucho más entenderlo y creo que nos da, aunque podamos entender en cierto modo, pero es como que te da mucha más impotencia, pero en aquella época yo también lo pienso y digo, jolines, es que ¿qué hubiésemos hecho si estuviésemos eh, del otro lado? exacto, era un melón. Y lo que hablas de los sensores es que realmente, a ver, aprendimos a escuchar nuestro cuerpo, que tampoco creo que esté mal, ¿eh? En cierta manera, a mí me ha aportado mucho conocimiento porque yo me anticipo muchas veces a los sensores, ¿no? Porque he aprendido por propia supervivencia
a escuchar a mi cuerpo, sobre todo de noche. Yo de noche solía soñar me apetecían palmeras de chocolate. Me despertaba y tenía 50, 60, o sea, lo digo en serio, ¿eh? O sea, era como que mi Ah, cerebro me bueno, decía, tía, que actívate. tienes que comer dulce. Ostras, qué bueno. No había oído. Qué bueno, qué bueno. Fíjate. Sí, sí, Lo que pasa es que, claro, eso sí que es cierto, lo de confiar en nuestro cuerpo y escuchar a nuestro cuerpo, siempre y cuando nuestro normal, el otro día hablaba con unos, buenas tardes, el otro día hablaba en el grupo de alumnos, ¿no? De esto, siempre y cuando tu normal sea normoglucemia. hombre, claro, Porque, lógico, claro, lógico, yo lógico, también yo decía, no, si yo me lo noto, y yo notaba una hipoglucemia con 160, y venga, me claro. tomaba algo, no, no, si yo me conozco, por Dios, si esto es una hipo, decías, no, no, señora, que esto, No, no, claro, no, no, siempre no, es no, aclarar lógico. eso, ¿no? Que Eso es es, como cuando estás, yo ahora en 180 ya me noto una hiper, y antes de exacto, llegar a los 65 me noto la hipo, muy hipo, pero porque lógico. ahora mi normal es el normal. Exacto, pero es que Pero el en esa época, cuerpo, para que veas lo sabio que es, ¿no? Porque si tú acostumbras al cuerpo unas cifras de glucemia fuera del rango, ¿no? Enseguida las sensaciones que vas a empezar a sentir como si fueran hipoglucemia, que no lo es precisamente más alto, pero más es porque el alto, organismo se adapta. claro. Entonces, claro, eso es erróneo, lógicamente. Tienes que normalizar lo correcto, ¿no? Y reeducar, Eh, claro. y reeducarlo. Pero eso que has dicho es muy importante porque es así, es cierto, También pero para que nos demos me cuenta pasaba. el trabajo que hace el organismo. O sea, Wow. el cuerpo aprende y dice, mira, yo te voy a avisar porque sé que con esto, ¿no? Claro. Entonces es importante escuchar el Hablábamos cuerpo de también. eso, de que tenía una alumna, ¿no? Que comentaba, no, no, dice, a mí me marca, y yo le decía, pero si estás un montón de horas a 50, ¿qué está pasando? Dice, no, que no me lo Claro, creo. Si yo estoy bien, yo me levanto, me ducho, me tal y cual. Yo, ya, claro, pero pero porque estás haciéndote tú misma sí, asintomática, porque si tú le dices a tu exacto. mente con 50 estamos bien y no Mm, actúas, mm. un día, dos días, 3 días, al cuarto tu mente dice, ah, pues este es nuestro normal. Entonces no vas Pero vas a y es, notar a lo y es mejor muy con 30 que es peligroso. peligrosísimo, claro. Y es muy peligroso y puede llegar el coma diabético, que eso le pasa a mucha gente, ¿no? Que al final, bueno, pues yo incluso hubo una temporada ya adulta que hacía muchísimo deporte, entonces estaba bien, pero sí es verdad que me empezaron a dar de forma más frecuente más hipoglucemias, ¿no? Y llegó un momento que yo siempre había notado las hipoglucemias y dejé de notar o de tener esas sensaciones que yo había conocido y las empezaba a notar, como tú comentas, a partir de 60. Entonces me dije, Sí, tienes que reeducar porque aquí está fallando, aparte de corregir insulina, etcétera, tienes que reeducar porque aquí está fallando algo. Y como pierdes la sensibilidad y la sensación, ahí está. eh, Claro. entonces hay que ser muy conscientes de esto. Y luego el ponernos en situación de que no habían sensores y de que Exacto. confiábamos al 100%, porque tú estabas haciendo deporte y tú decías, no, no, sí, yo me lo noto. Claro, ¿qué ibas a hacer? Vete a lavar las manitas, pínchate el dedito, espera 5 segunditos que aquello coge alcohol. Vamos, ya eso era como, me corta mucho el rollo, ¿no? Esto no. Claro, entonces es como tengamos en cuenta que ahora llevamos un sensor y que tu sensación del cuerpo, claro, el sensor te puede fallar una vez en un momento dado, vale, pero no te puede fallar todos los días a la misma hora durante las mismas, quiero decirte. A veces Exacto. es revisar eso, ¿no? Es, Exacto. bueno, vamos a comprobar si realmente mis sensaciones están ajustadas a la Eso realidad de es. mi Es glucemia. Y si es tengo muy importante. duda, ya me pincho Pinchacito, y pinchacito. valoramos. Exacto. Así que ya no nos viene Pinchacito. bien ni el pinchacito, pero No, 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 yo soy de mucho de comprobar, ¿eh? O sea, la sangre nunca sí, miente. Yo siempre digo, la sangre nunca miente, sí, sí. Sobre todo cuando tengo que tomar decisiones. Es decir, si tengo si veo que me está pitando por hiperglucemia y yo no siento así, me suelo claro, pinchar o lo contrario, ¿no? O exacto. estoy en el monte o tengo que coger el coche o hay que comprobar. Yo siempre digo que la sangre no miente. No La sangre no miente, no miente. miente. ¿Y tú, Susana, qué tratamiento llevas? ¿Tú estás con Llevo boli? boli, sí, con lenta, rápida y luego el sensor.
y la verdad es que muy contenta, ¿eh? O sea, mi tiempo en rango normalmente es de 90, mi Wow, con hemoglobina bolis. es, es buena y No, no, a ver, es buenísima. Con bolis y haciendo deporte, que ahora hablaremos del deporte, que es otro melón grande y mejor que tú para contarnos. Entonces, pero bomba no te lo planteas, no te apetece o como estás me lo también han así. planteado, me lo han planteado, pero es que realmente no me apetece, o sea, digo, no, es que no, o sea, a ver, yo creo que tenemos que tener accesibilidad, todas las personas con diabetes, a que nos den acceso y oportunidad a testar la herramienta que mejor se adapte a cada uno de nosotros, Exacto. ¿no? Muy bien. Eh, entonces, yo sí lo que sí que he pedido, y lo he dicho además en redes de forma abierta, es un sensor mejor, que yo sé que existe y lo he testado, además ¿Cuál en altitud, llevas? pero por ahora yo ahora llevo el Free, pero yo testé en su día, en 2013, cuando entonces no había sensores en España ni se conocían, el Descon. Y sí es verdad que yo lo he testado en altitud, en montaña, y funciona, es muchísimo más exacto. Esto no es por tema publicitario, porque te digo que ni me patrocinan ni nada, No. pero en su día sí, ¿vale? Pero, por ejemplo, hay otros sensores que en altitud o en montaña ya no son tan exactos. O cuando llevas mucho tiempo haciendo ejercicio con muchos cambios de temperatura, estoy hablando de montaña, ¿eh? Que es más extremo en ese sentido, no da exactitud. En cambio, el Descon sí. El Descon, de hecho, yo lo testé hasta en la cima del Kilimanjaro, a casi 6.000 metros de altitud. Y lo comprobé con la glucemia capilar y funcionaba. Pero hay Entonces, que Dexcom. Pregunta José, ¿qué Dexcom? el, yo en su día Sería testé el G4 y luego el G6, pero ahí me quedé. Lo que ocurre es que hoy en día me exigen ponerme bomba, digo en mi endocrinología, para poderme poner ese sensor. Si no, me tengo que quedar con el anterior. Entonces yo no lo entiendo, no me parece justo. No, no me parece justo. no, Mm. totalmente. Yo llevo el 7 ahora. Sí que es verdad que a mí el 6 me fue divino, pero porque ya llevaba una racha con el free que me volvía Claro, loca. Pero loca. O sea, además eran momentos que no me podía estar pinchando el dedo. Cogía la visita, pues mira, estoy un poco alta, me pongo una unidad, me pongo tal, luego bajón, luego subida, luego y ya no me fiaba. Entonces llega un momento que si estás con algo que no te puedes fiar, que normalmente las cosas van bien hasta que no van bien. yo Entonces, siempre digo que hay personas que les funciona perfecto, pero quizá sí, depende de la persona, depende de muchas, al igual que hay sensores que a algunas personas les da alergia, ¿no? Que les da sí, alergia a la piel, mismamente, ¿no? Pues también hay personas que depende de la actividad física que lleven a cabo, ¿no? O por ejemplo, yo que soy una persona comercial que estoy muchísimas horas conduciendo, pues mm, es que yo no puedo estar mirando el móvil para ver cómo estoy. Yo tenía el Dexcom, me lo ponía, porque yo lo leía en un lector, no lo leía en el móvil, ¿vale? Yo me lo ponía como si fuera el GPS, iba viendo continuamente la glucosa. Claro, claro. eso a nivel de una persona que conduce muchísimo, está muchísimo tiempo en carretera, es una tranquilidad y es una mejora. Pero actualmente, pues bueno, en la consulta que estoy, si no te pones bomba, no te dejan ponerte ese sensor. Tienes que pasar por la bomba. Entonces no me parece, es que no me No, parece ni que lógico, no quiero es decir. ni lógico, ni No. normal, ni nada. Mira, José ahí está poniendo datos. Sí, 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 tiene. 22, nos prometen más, como Dexcom, de hecho, como así. Tengo que testarlo. También influye la zona donde lo pongamos, brazos, piernas. Sí, Yo ahí sí, soy sí, muy sí. poco exploradora, te diré. Yo siempre. Es verdad, a mí me va divino en el tríceps. Yo, óyeme, yo soy creativa para muchas cosas, pero a mí, yo cuando veo, a veces, yo qué sé, en el tobillo, un sensor, yo, ay, Dios mío. Yo sí que reconozco que para otras cosas soy más exploradora, pero el tema sensor a mí me va precioso. Yo me voy rotando ahí un poquito y aquí otro poquito y a mí me va Sí, fenomenal. Y sí, luego las cánulas, sí. pues normalmente en la barriga, sí a veces para descansar un poco, parte alta del culete, pero tampoco me da por. Me la he puesto alguna vez en el cuádriceps, pero eso que no tengo acabas de encontrar cómoda del todo. Entonces, pues bueno, al final cada uno es como es y lleva
A ver, José, que creo que nos está Sí, preguntando algo Susana, a ver si te tiene- aclaras tú. sí, y dice que hago una duda del Descon. ¿Qué necesitas? Le voy a decir. A A ver, ver, que nos lo cuéntanos, diga, a ver. José. Sí, Claro. y te intentamos ayudar. Yo hace mucho que no lo tengo, ¿eh? Porque ya te digo que yo me quedé yo probé el G4, que yo creo que fui de las pocas, porque en 2013 nadie llevaba. ¿Cuándo y cómo se calibra? ¿Con qué diferencias? A ver, yo el G4 lo tenía que calibrar muy poco, el G6 también. O sea, realmente cuando me lo ponía, lo tenía que calibrar un par de veces y luego los 10 días que duraba, normalmente no lo tenía que ayudar. Y el cómo, yo lo calibraba en el lector, te venía una pantallita donde ibas poniendo la cifra según la habías testado en sangre. O sea, de forma muy normal. No sé, Yo, quizás si mira, tiene mi dudas, experiencia es cuando yo he hecho alguna prueba para ver, más que nada para saber si va, si no va, pocas veces, ¿eh? Yo suelo, quizás sea un error, no lo sé, pero yo suelo fiarme muchísimo de mis artilugios, ¿vale? Yo sí, así como con Free no me fiaba, yo, del descon te puedes fiar, te lo digo yo. yo con Dexcon sí. Entonces, José, a mí de G7 he hecho muy pocas calibraciones, pero normalmente observo, porque claro, para calibrar tiene que ser que esté un largo periodo, o sea, no un largo periodo, pero ya un periodo sin haber hecho ejercicio, sin Exacto, haber ingerido exacto. nada. Por ejemplo, yo madrugo un montón, ¿vale? Entonces yo a las 5 de la mañana, si tengo dudas, yo puedo tomar una decisión de calibrar, pero cuando porque he estado dormida toda la noche, tranquilita, la bomba todo estable, todo normal, con las mínimas variables posibles. Si yo veo que hubiese un 20, un 30 de diferencia, normalmente me espero y vuelvo a medir. Y en ese me espero y vuelvo a medir está clavado. Entonces Mm, procuro no manipular, quiero decir, si tiene 20 o 30 observo, no me quedo con eso. Ni tomo decisiones tampoco, ni me pincho ni tal. Espero un rato y vuelvo a pinchar el dedo y vuelvo a ver. Si sigue desfasado, pues ya haría algo. Nunca me ha pasado, también te lo digo, pero no soy de estar calibrando porque mi sensación es que solo vuelve al punto, mi sí, sensación. sí, Pero sí, 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 es sí, que sí, 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 es sí, te lo digo yo porque yo, muy preciso, en general es muy preciso. sí, 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 Entonces, yo lo claro, sé si te porque, acabas de comer una paella o vienes del gimnasio, pues no toques, porque es que ni en tu sangre eso está estable. no, 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 iba a Claro, cambiar, porque primero el monitor, o sea, el Descom mide la intersticial y lo otro es la glucosa en sangre, con lo cual ya debe haber una exacto, de diferencia, cara. ¿no? Y Claro, luego también depende, pues imagínate que vienes pues de lo que dices tú, de hacer deporte o de comer, pues no es el mejor momento, ¿no? Deja que se estabilice en un momento tranquilo y entonces ya lo comprobamos. Yo también estoy contigo, ¿eh? yo lo que noto con el 7 sí que es verdad que da más saltos que el 6. Eso ¿Mm? sí que me ha pasado con algún sensor y hubo uno que sí que me lo retiré porque estaba toda la noche o perdiendo la conexión, perdía la conexión, de repente hipo falsa. Era como que bajaba, volvía a subir. Uno, pero es que lo llevo un montón de tiempo. Uno, pues como nosotros, ¿no? No todos los días estamos estupendos. Pues La no, impresora a no, veces hay no, que no. desconectarla y volver a enchufar. Oye, Apaga todo, te funciona, dice el informático, funciona, apaga todo. funciona de madre, es el remedio para todo. O sea, y si no, una leche y funciona de nuevo. Y ya está, y ya está. Claro, entonces yo parto de esa base siempre, que no va a ser 100% perfecto, procuro tampoco obsesionarme con eso, porque Eso siempre es. y cuando no me afecte. Ese que me retiré, además cuando llamé a Novala, pues se los dije, o sea, mira, no suelo llamar, no suelo tal, sí que noto esos saltos, que en el 6 yo no noté nada, el 6 era para mí, fue una Sí, sí, maravilla, sí. El y G6 con el era maravilloso. 7 sí que es verdad que he notado esos picos. Además, en el dibujito se ven muy claros, que es como unos puntos muy desfasados, que dices, no es una línea continua, es como esos saltitos, pero bueno, esos saltitos baja y vuelve a subir, o sube y vuelve a bajar, y al final se coloca. Que veo que está muy loco como esa vez, que me dio una noche, me dio toda la tarde, desconectaba, volvía, ponía. Yo, Ángeles, esto yo suelo dar oportunidades. Yo ya le hablaba, yo te estoy dando demasiadas oportunidades. Claro, yo me acuesto y a las 12 de la noche que yo, pip, pip, falta de conexión, pip, pip, bajada. Pip, pip. Yo digo, mira, no, se acabó las oportunidades, ya me lo quité,
le puse otro, lo comenté y me mandaron otro nuevo y ya está. Pero sí que es verdad que exacto, exacto, yo cuando he medido sí, en general sí, pero bueno, pueden ser mil cosas. José, no creo que te hayamos aclarado, No, no, pero no, no, creo que no, creo que tampoco no. tenemos No, la es respuesta. verdad que en el agua no, además de sí, en el agua, yo ya os digo, en el agua yo que nado todos los días, voy a nadar todos los días en la piscina, en cuanto está alejado, pues pierde la conexión y no te da la cifra, ¿no? Eso sí que creo que sería algo que tendrían que mejorar todos los sensores a nivel general, porque eso de que tenga que estar justo a menos de X tiempo, o sea, pues una persona que nada, lógicamente, o en la playa, ¿no? Pues no te vas a meter, o sea, te llevas el sensor puesto en la piel, pero tendría que tener alguna forma de que te avisara, ¿no? Ahí sí que creo que hay algo que A mejorar, ¿no? mejorar, Porque, a mejorar. exacto, Claro. exacto. Está claro que Dexcom puedes estar 24 horas sumergido, pero claro, sí, yo entiendo a José lo que dice, pero claro, yo en mi caso, yo entre que soy súper friolera, yo entro al agua, me refresco y salgo, y luego me siento a la orilla de la piscina o paseo por la orilla del mar. Quiero decirte, yo no soy una persona que vaya a tirarse horas y horas y horas. Entonces yo realmente, en mi caso, es un tema que no me preocupa, en lo absoluto. Entonces si me dices que me has dado un sensor que puedo estar a remojo una hora y que me vas a dar otro que puede estar 24, yo no trabajo haciendo buceo ni estoy a remojo todo el día, no me influye, no es algo que yo valore especialmente. Entonces, bueno, pero claro, es que depende siempre del uso y sí, los niños también son otro mundo. Otro mundo. Bueno, vamos a volver, Susana, porque quiero que nos hables del deporte. ¿Por qué? Cuéntanos todo lo que tú has hecho en esta vida, que es un Pues, me- montonazo. pues mira, yo de pequeña, después de tener esa educación diabetológica tan buena, Sí, es verdad que me dejaron de atender en Pamplona y me empezaron a atender en mi pueblo, en Tudela. Lo que pasa es que el endocrino que me tocó era especialista en diabetes tipo 2. Entonces, bueno, pues directamente convencí a mis padres para que dejara de hacer deporte. Lo que pasa es que como yo era muy cabezona, pues me convenciona a tus apunté a padres, aeróbic. pero a ti no. No, a mí no. Entonces me apunté a aeróbic. Bueno, el caso de que era un desastre, porque es verdad que también me pilló la adolescencia, entonces había mucha variabilidad, etcétera, no me venía bien. Empecé con gimnasia de mantenimiento, me apunté a baloncesto, pero bueno, poquito a poco lo fui. Es verdad que entre los 16 y los 20 lo dejé, porque también empecé a trabajar muy pronto y a estudiar a la vez. Me saqué el bachillerato de noche y trabajando a la vez. Y cuando ya me independicé y me vine a vivir al País Vasco, a Bilbao, pues estaba rodeada de montañas, Ángeles. Wow, Entonces, pues nunca me habían llamado la atención, pero de repente me empezaron a llamar mucho la atención. tan Y, cerquita. y sí, y yo decía, ¿para qué sube la gente? Pero qué necesidad, qué Que esfuerzo se les ha perdido ¿sabes? allá arriba. Pero si vais a hacer ahí arriba, o sea, en serio, o sea, pero bueno, pues empezamos un camino muy bonito, mi marido y yo, poco a poco, y nos dio Qué por bueno. comprarnos unos libros sobre senderos sencillos, primero llanos, ¿vale? Porque lo que pasa es que aquí en el País Vasco llano hay poco, es una mentira. Si te dicen que vas a hacer un sendero llano en el País Vasco es mentira, o No sea, no, existe. es falso llano, ¿vale? Pero bueno, pues sí que empezamos a hacer cosas suaves y yo pues iba cargada hasta arriba porque tenía un miedo a las hipoglucemias bestial. Además estamos hablando de época de sin sensores. Y bueno, pues empezamos a caminar y poquito a poco fui cogiendo muchísima confianza. Y ahí tengo un monte enfrente de casa que es medio de 300 metros que se llama Balmasín. Y, y un día decidimos, mi marido y yo, subirlo. Bueno, pues protesté como si no hubiese un mañana hasta llegar a la cima. O sea, pero protesté Refunfuñando todo el camino. inaguantable total. Total, que cuando llegué arriba, pues se me fue el enfado porque vi otras montañas más altas y vi el mar. Y entonces Wow. esa pregunta que me había hecho durante mucho tiempo, que por qué la gente subía montañas, me la respondió. Ese monte pequeño, ¿eh? De 300 metros. Y ya, pues como dice mi marido, la cagó, ese día que fuimos al monte ya la lió y ya no hubo vuelta atrás. Y ya empezamos ¿y esa montaña cómo se llama? ¿Y esa cuánto mide? ¿Y esa cómo se sube? Y ya, pues bueno, pues empezamos primero con las montañas del País Vasco, luego de Pirineos, fuimos a Ordesa, años después subimos al refugio de Oriz para luego ir a Monte Perdido y ya mi vida cambió.
mi vida cambió, yo me iba anotando en una libreta la dosis de insulina, los hidratos, cómo podía hacer la ruta, iba cargada de geles, de barritas, de lo que hiciera falta, doble peso, pero me daba igual porque yo era feliz. Yo y mi marido éramos felices. Y nuestra vida se Encima convirtió en con los un fines de semana. diabetes tipo 3 de la mano, que Claro, no es claro, tampoco sí, sí, cosa, ¿eh? que ha Tampoco aguantado lo es. intento. Ahora que no me oye, ha aguantado lo que no está escrito, ¿eh? Porque Claro, vamos. qué apoyo tenemos Pero, ahí, ¿eh? Qué buah, valor, qué cuando me valor. daba hipoglucemia en el monte, pues claro, yo me echaba a llorar a veces, que no Qué puedo. ¿Cómo que no frustración. puedes? ¿Cómo que no puedes? Wow. Tómate un gel y tira para arriba. Y al final pues tiraba para arriba, ¿no? Y la verdad es que pues mi vida se convirtió en eso, en fines de semana de monte, montaña, puentes, era una excusa perfecta para estar en contacto con la naturaleza. Y llegó 2013, no, 2012, todavía cuando salió y mi marido dijo que quería ir a ver el Everest. Entonces Nada, allá en un la trek, China. hay un trekking muy famoso, Eso el campamento no base eran del Everest. 300 metros, ¿eh? Llevábamos años haciendo montaña y bueno, pues es verdad que no era subir el Everest, era el campamento base del Everest, pero era un pedazo de trekking de 18 días. Y bueno, yo me lo dijo así y dije, ah, ¿qué quieres? Pues bueno, pues venga. Pues vamos. Entonces, pues venga. Y dice, sí, claro. Y yo, ¿cómo que sí, claro? Tú has dicho que quieres, ¿no? Pues yo también. ¿Sí? ¿Cómo vamos a ir? Pero esto tiene que ser, yo quería cambiar el mensaje en Diabetes Ángeles, porque a mí me habían dicho muchas veces que no podía hacer deporte con diabetes o que no podía hacer montaña con diabetes. Y yo dije, pues ahora va a ser que sí. Y lo voy a hacer con seguridad. Y voy a conseguir patrocinadores. Y voy a testar herramientas para las Y se personas con diabetes. me ha puesto Porque la vamos, piel de gallina, señora. Ah, qué porque buena, qué esto, buena. esto va a ser para esto. Y conseguí patrocinadores y conseguí que me dejaran sensores para testarlo durante 18 días en Nepal y que mi endocrino se involucrase porque estaba asustadísima, pero se involucró y me ayudó a preparar pues la planificación de mi propia diabetes. Mandaba los datos de mis glucemias, no en tiempo real, pero sí que a través de una aplicación de Bluetooth al hospital de donde me atienden en Caldácano, desde Nepal, para que fueran viendo todas mis cifras de glucemia, de glucosa, dándome consejos cuando podían. Y si no, pues para que estudiasen, ¿vale? Porque mi sueño era que la próxima persona que fuera a la consulta no le dijeran que no podía hacer un campamento base de Everest, sino cómo podía hacerlo. Qué bueno, por favor. Qué bueno, qué Y, bonito. Qué bonito. y lo hicimos. En contra de todo pronóstico, conseguí patrocinadores. Mi marido ya se empezó a asustar porque dijo, uy, madre, que nos están Ay, que haciendo esto caso, ¿en qué va lío en me he metido? serio. Esto va en serio, y la idea fue mía. Qué bueno. Le metí en un fregado de tres pares. Bueno, pues Ostras. 18 días caminando por la zona rural de Nepal, porque empezamos muy bajito, a 1900 metros, y íbamos pues, durmiendo en casas nepalí y con la comida que allí había, ¿vale? Que era muy limpia, pues al final era todo o arroz o pasta, pero todo muy limpio. O sea, realmente para nosotros el estar todo el día andando era perfecto y para mí era Ideal, perfecto. claro. Lo único que no estaba bien eran los desayunos. A ver, eran buenísimos, pero no tenían un índice glucémico bastante alto, ¿no? Entonces sí que tenía que estar corrigiéndome con insulina rápida. Y bueno, como iba con el Descon, que iba como pues mirándome en un reloj lo que tenía y iba corrigiendo. Mis objetivos fueron diferentes. En lugar de 80 a 180, fueron que a partir de 150 y 180. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo era no entrar en hipoglucemia ni a 3.000, ni a 4.000, ni a 5.000 metros, porque allí la cosa se podía complicar, ¿vale? Entonces, no quiere decir que con 150 me tomase un gel, pero sí que me tomaba a lo mejor pues media barrita que yo previamente había testado, natural, para evitar que me bajase a más. O si tenía 150 y me estaba bajando, si no, a lo mejor no tomaba nada y seguía andando. No era lo mismo si yo estaba en mitad de la ruta, así ya había llegado al refugio, íbamos a cenar enseguida e iba a recargar el glucógeno. Claro. O sea, todo esto fue un Wow. aprendizaje bestial, bestial. Imagínate. Eh,
Y yo me acuerdo cuando llegaba al refugio, pues que me dedicaba a ver la ruta del día siguiente, a anotar las glucemias, a ver las gráficas, a planificar, ¿no? Porque, claro, era importante, ¿no? Pero también me entretenía con los nepalíes, también tomaba el té, me reía con mis compañeros, salía a despedirme de las montañas antes de que el sol se pusiera. Qué Todo eso bonito. no me lo perdí. Yo quiero Todo eso no me lo hacer un perdí. paréntesis. ¿Cómo son los nepalíes? Pues a ver, yo te voy a ser muy sincera, ¿vale? Porque esto a mí hay gente que me va a matar. No, A mí, no es tu sensación, jamás. O sea, es tu a percepción. mí personalmente hubo gente que los porteadores que vinieron con nosotros, que eran unos chavales, eran encantadores, pero Ujú. la mayor parte eran muy Muy cerrados, suyos, muy muy suyos. suyos, ¿vale? Pero es que también hay que entender que, claro, son gente que vive en unas altitudes muy, muy complicadas, 3.000, 4.000 metros. Los niños tenían la carita quemada, ¿vale? Y muy curtida por el sol y por la altitud. Son condiciones de vida muy duras, ¿vale? Lo que para ti es una aventura, para ellos es su día a día. Claro, claro, claro. Las casas nepalíes donde nosotros vivíamos, la gente se calentaba con las heces de los ñus, que no calentaban una mierda. Y las habitaciones donde dormíamos no tenía aislamiento, estaba todo el frío, dormíamos a -2. Entonces, ¿qué Wow, carácter te va a hacer esto? claro. Porteaban todo. Que la gente no piense que solamente nos portean a la gente que vamos a hacer montaña. Porteaban todo. Lavadoras, electrodomésticos, la comida para el poblado de al lado. O sea, llevaban pesos de 30 a 40 kilos o más durante kilómetros y con unas sandalias. Claro. Entonces, claro, te pones en situación lo que hemos dicho Te antes pones y en cómo quieres que situación y sea. dices, tú vienes aquí de guay con la mochila y toda maravillada con tus cositas, pero yo estoy aquí bien noche y tal. Exacto, exacto. Entonces, a ella te digo que los portadores eran un encanto, pero luego también había un tema muy importante de castas, ¿vale? Que eso a mí, pues claro, conmigo no, o sea, mis valores no. Entonces, a mí y a todo el equipo nos gustaba mucho interactuar con ellos, ¿no? Cuando llegábamos al refugio, nos hubiese gustado sentarnos alrededor del té y tomar y intercambiar opiniones o experiencias, pero no, ellos apartaban porque no podían interactuar con nosotros porque eran de otra casa. Entonces, a mí eso, Ya. Claro, porque podría haber sido mucho más rico, ¿no? Decir, wow, como esa curiosidad que me ha entrado de mí de cómo son, porque al final es sí, la montaña, qué bonito, claro que sí, pero cómo son las personas de allí, qué cuentan, por cuáles son eso, sus por historias, eso, cuál es por su, eso. su esto. Entonces, por eso te digo, y yo sí que recuerdo, porque a mí nunca me ha gustado, cuando he salido de viaje, pues hasta en Kenia, hasta en Egipto, nunca me ha gustado fotografiar a la gente sin su permiso, ¿vale? Porque yo me imagino salir por aquí, por Bilbao, y que de repente venga alguien que le parezca algo exótico y me saque una Exacto, que te foto, vaya y haciendo digo, fotos. pues no, ¿vale? Entonces, yo sí recuerdo que como parábamos a comer en casa de los nepalíes, ¿no? Lógicamente les pagábamos y demás, pero sí que estuve jugando con un niño durante un buen rato y le gustaba mogollón el móvil y déjame esto, porque claro, nunca lo había visto, lógicamente. Entonces, bueno, pues al final nos sacamos un selfie, pero fue él el que quiso, ¿no? Y sí que recuerdo ese niño que es el de la carita, bueno, pues totalmente quemada por el sol y por la altitud, ¿no? Pero eso es lo que me gustaba, interactuar con ellos, ¿no? Y Claro, lo hicimos eres tú que poco, eres súper sociable, súper claro, es que es como que te habrás quedado como con ganas de más en ese sentido. Qué bonito. Qué bueno. Entonces, vamos a volver, que he hecho el paréntesis. Entonces, tú estás esos 18 días allí monitorizada con tu sensor, con tus glucemias, llegabas allí, planificabas el día siguiente, más o menos la exacto, ruta que tocaba. eso eso es. Y nada, y hicimos 3 cimas, hicimos Gokio de 5.300 que fue la cima que más me gustó, porque se veía el Everest y todos los 8.000 que lo rodean, y me emocioné muchísimo porque, claro, al llegar, pues me habían dicho tantas veces que no podía, que de repente estaba allí cumpliendo un sueño enorme, un esfuerzo, porque claro, me decían los compañeros, ¿no? Que ninguno tenía diabetes, ¿no? Pero me decían, es que nosotros también lo hemos cumplido, pero es que tú llevas una mochila más.
Hombre, habías dado ahí cuenta, está, ahí está. ¿sabes? Entonces era muy bestia, ¿no? El estar allí. Y tengo vamos, es que esa imagen no se me va a olvidar en la vida. Luego hicimos el Calapatar y también hicimos el Chalapaz, que las fotos se ve que tengo las manos en los bolsillos, pero la había pasado canuta subiendo, yo y todos los demás, porque oímos cómo se caía el glaciar, hubo una avalancha cerca nuestra, no cerca, pero sí Wow. en un 8000. Entonces son las 5 de la mañana, vas escuchando y tú sabes que vas por un collado, hace muchísimo frío. La insulina la tenía metida en la cartera frío, pero además en calcetines de montaña, que lo aislaba del frío. El Descon lo tenía metido en calcetín también, o sea, protegido con un calcetín de montaña, y el glucómetro y todo dormía, la insulina, el sensor y el glucómetro dormían conmigo dentro del saco de dormir, ¿vale? Todo dentro, porque es que hacía -2. O sea, ya ibas con la nevera puesta. Exacto, exacto. Ay, Dios mío. Y en el Calapatar pues sí que lo pasamos muy mal porque tuvimos que subir y hacía falta crampones, no teníamos. Y bueno, ahí sí que fue un rato un poco... Pero bueno, como teníamos un equipo muy bueno, porque eran todos montañeros de verdad, de estos que no es uno más importante que otro, sino que si necesitaban cogerte la mochila, la cogían, y si te tenían que dar un abrazo, te lo daban, pues llegamos todos, ¿vale? Y luego de allí ya, bueno, pues fue una explosión de nieve, de montañas y de felicidad absoluta. Total. Qué bonito, qué bonito. Ahí ya entendías a la gente que para qué subían Sí, allí, sí, ¿no? sí, 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 Por desde luego. Yo hablar, qué hacía. Sí, 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 por esto no se hablar, puede no decir. falla. Yo No, no, igual, para no. 4 cosas que he dicho, atentamente la vida, que digo yo. Tremendo. Y bueno, Sí, cuéntanos, sí. porque yo lo sé, porque lo hablamos el otro día, pero esto que un médico creo que fue, ¿no? Que te dijo que llevaras barras de pan para el... Sí, 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 sí. Eso es verídico. Eso es verídico, pero eso fue mucho antes. Eso, cuando Es que no nos me planteamos. imagino la No, mochila en sí, la nieve sí, con las barras de claro, pan. ¿eh? Pero eso fue antes. Eso fue para hacer la Transpirenaica, o sea, mucho antes de plantearnos ir a Nepal, nosotros hicimos rutas en Pirineos, lógicamente, de varios días. Y yo entonces no tenía mucho conocimiento de barritas y tal. Digo, yo qué sé, porque vas y tienen todas mierda. Digo, yo quiero algo normal, ¿no? Algo lo más Y me natural dice, posible. claro, dice, ¿usted llévese el pan? Y yo me imaginaba 18 días andando. Y digo, ¿dónde voy a buscar yo pan? En Pirineos que no hay. O sea, a ver, ¿cómo coño busco yo El pan? pan del congelador, porque vamos, Claro, esas y para temperaturas. colmo, no lo he dicho antes, pero soy celíaca, o sea, que lo tenía jodidísimo, o sea, lo tenía jodidísimo. Y digo, ¿cómo me apaño yo esto? Y claro, salí de la consulta y dije, no tengo ni puta idea. Así que nada, pues busqué lo que mejor me iba, lo fui testando yo y ya está, ¿no? Pero lo del pan es que es bestial, Guau, vamos. madre mía. O sea Sí, que sí, nada que te haya impedido, o sea, tú querías hacer eso, tenías la suerte de tener un diabetes tipo 3 acompañando, apoyando y al lado, que eso es maravilloso, que yo creo que aún hablamos poco sí, sí, de sí, ese sí, acompañamiento y de ese apoyo y de esa fuerza que nos dan a veces cuando ni nosotras podemos con la vida. O sea que eso es exacto, maravilloso. exacto. Y más en momentos así en que pasarás de todo, pues pasarás miedo, agotamiento, frío, cansancio, fatiga, claro. Te Ahí digo lo sale, yo que siempre me lo digo, pasó, te digo lo el que que me está pasó. al lado se lleva lo mejor y lo peor también, se lo lleva todo. Cuenta, En cuenta. Nepal tenemos dos anécdotas muy graciosas que la gente se muere de la risa. Hay dos. Una, bueno, te juro que estuvimos mirando el saco de dormir antes de marchar en la tienda donde lo compramos, como si no hubiese un mañana, porque teníamos un saco de dormir contundente para mí. Mi marido ya tenía. Bueno, pues la primera noche yo pasé un frío que digo, esto de a 1900 metros, yo a los 4000 me muero. O sea, ¿qué hostias me está pasando? Bueno, pues al día siguiente todo el mundo se levantó, que había sudado, que menudo calor. Y yo digo, ¿estoy enferma? Entonces mi marido, que me conoce, que no soy nada friolera, dijo, trae el saco para acá. Bueno, pues resulta que nos equivocamos y era uno del trópico, era para el trópico. Y yo creo que estaban mal colocadas las etiquetas, ¿sabes? Cuando lo compramos y tuvimos Madre que mía. agenciar nosotros en Nepal, porque claro, a ver, yo qué hacía yo con un... Hombre, tenía mosquitera. Y digo, ¿pero para qué estás tienes tu mosquitera? Dice, pues porque era para Si el allí con trópico. el hielo no creo yo que haya mucho mosquito. Ostras, madre mía. O sea que ese dentro del otro y a dormir.
¡Qué locura! ¡Wow! Claro, anécdotas tendrás 1,5 millones. A ver, ¿qué más te iba a preguntar yo por aquí? Bueno, si te parece, si quieres comentarnos algo más de eso, genial. Y si no, pasamos a donde estás tú ejerciendo tu labor de vicepresidenta. ¿Es así? Exacto. Vicepresidente. Sí, 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 Ya no sé sí, ni sí, cómo sí, se... totalmente. Sí, Bueno, sí, cuéntanos sobre eso porque yo creo que es un proyecto muy bonito, que estuvo Adriana aquí también, sí, que sí, hicimos un sí. directo. Y cuéntanos eso qué es, qué hacéis, cuál es tu labor ahí, en qué ayudas, no sé, cuéntanos un poquito sobre eso. Pues Adrián, la verdad es que le conozco de hace unos años, que yo sé que siempre me ha seguido mucho por las redes, aunque es bastante más joven que yo. Y bueno, pues tenía un proyecto muy bonito. Él es investigador, es bioquímico y quería, bueno, pues crear una asociación en la cual llevar a cabo investigaciones en diabetes, ¿no? Porque es verdad que yo creo que la investigación en este país, sobre todo, se deja un poco de la mano de nadie y es muy importante investigar. Siempre es importante, siempre se descubren cosas y la diabetes quizá pues nos ha priorizado tanto como otras patologías, ¿no? Y creo que tenemos que, si queremos que algo cambie, lo que hemos dicho, pues por lo menos hacer nosotros que esto sea posible, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, pues me metí en la embarcada porque me engañó por completo. Me dijo, Que mira, no, que no te dejas engañar. me voy a montar una asociación en la cual, bueno, pues vamos a contar con nuestro propio laboratorio, tengo varias ideas de investigación. Pero la idea ya no solamente es investigar, y lo estamos haciendo ya, sino también formar a futuros investigadores. De hecho, ya lo estamos haciendo. Hay chicos en prácticas que de alguna forma se les involucra el deseo y la ilusión de investigar en diabetes porque tenemos que crear, ¿no? Investigadores, crear esa ilusión en los investigadores, en los científicos, de estudiar esta patología. Estamos aquí, Ángeles, porque hace 100 años a un tal Banting Eso se es. le ocurrió la brillante idea de aislar la insulina, de testarla primero en perros, la primera perrita que sobrevivió fue Marjorie, y luego Leonard Thompson, que fue el primer niño que sobrevivió, no muchos años con posterioridad, porque la diabetes le había hecho mucho daño, pero le dio la oportunidad de vivir. Pero es que si no llegase por él, nosotros no estamos No aquí. estaríamos. No Ya. estamos aquí. Entonces, hay que reivindicar también, ¿no? Está muy bien la tecnología, está muy bien. Las insulinas de ahora no tienen nada que ver con la de hace 30 años o la de hace 50, ¿no? La educación diabetológica está perfecto. Pero es que yo últimamente te voy a ser muy sincera, ya está me cabreo cuando una marca saca un nuevo sensor. Es como que compiten entre ellos para ver quién saca el mejor sensor. Yo lo que quiero es que se investigue. Ya. Es que quiero quiero estar mejor, quiero, y ya no por mí, Por los que sino por vienen los que vengan, detrás. por los que vengan detrás, que no tengan que Que conocer va nada. más, además. Es que esto va increciendo, no es Exacto, que digas nos exacto. Se ha visto, estabilizamos. no, 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 no. Que de hecho, antes del COVID, la pandemia era la diabetes. Era la diabetes. Sí. Es así. Y es verdad que el 80% o más de los casos son diabetes tipo 2, pero que también son personas con diabetes, que también en muchos casos insulinizadas, ¿no? Pero que también se les ha fastidiado con este medicamento famoso que salió y que la gente pues ha decidido que está a adelgazar y como no tienen fuerza de voluntad para hacer deporte ni para hacer las cosas bien, pues han decidido tomar un medicamento que era para las personas con diabetes tipo 2. Entonces yo creo que ya estamos hartos y que hay que pegar un golpe en la mesa y decir, no señores, nosotros quiero que se investigue. Queremos que se sepa por qué nuestro sistema autoinmune ataca las células beta y las destruye. Queremos saber cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida y cómo podemos acabar con esta pandemia. Mm. Porque si somos honestos y ya si pensaran los que tengan que pensar egoístamente, tendrían que ver la de patologías asociadas que hay a la Eso. diabetes, la de gasto sanitario que se crea, que somos Total. una pasada, y no lo han visto con los sensores, no han visto que con los sensores que se negaban a ponerlo a personas con diabetes tipo 2 se ha mejorado muchísimo su calidad de vida, su tiempo en rango. Hombre, hombre. ¿Por qué tenemos que seguir negando la evidencia? Entonces, investiguemos y para eso hay que crear cantera. Y eso es lo que hace o lo está haciendo ella de CRA, que es involucrar y crear ilusión entre los jóvenes estudiantes que quieren estudiar y que están estudiando ciencia y que están estudiando se quieren dedicar a la investigación para que investiguen en diabetes.
Eso es una parte. Luego también hacemos seminarios, webinars de nutrición, que yo justo se hizo uno. Tenemos en mente hacer pues congresos de nutrición también y de investigación, o sea que es Ah, formación. qué chulo. Claro, claro, es que tenemos que intentar, ¿no? Pues concienciar. Yo creo que es muy importante concienciar de que la diabetes no es fácil, No, la diabetes no es sencilla. Y hace años dijo un amigo mío que no emociona con otras patologías, porque quizá vamos siempre con la sonrisa, ¿no? Y tal. Y cuando estamos hipoglucémicos, eh, como que lo intentamos esconder. No esconder, pero sí como decir, todo va bien, pero no va bien, ¿vale? Que me siento mareada, estoy cabreada incluso porque me está tocando la moral. Entonces, queremos que se nos escuche y queremos que se nos entienda que queremos que se investigue en diabetes de verdad y que se pongan recursos para que se investigue, para que no haya en el futuro ningún niño, niña o adulto con diabetes tipo. qué bueno. Jolín, la motivación es buena ahí, ¿eh? Es Mm, top, es top. Me ese es. encanta. Me encanta. O sea que desde aquí un aviso también a la gente que vea esto y que le motive esta situación que, vamos, que a priori es tan importante porque hay veces que dices, no, si esto a mí no me toca, claro, a ti no te toca, pero por estadística le va a tocar a tu hermana, a tu hijo, a tu Mm, sobrino, a tu primo, a tu mejor amigo, que es que es estadística, es que en los casos es una barbaridad, no es algo que digas bueno, esto es algo que, mira, un porcentaje chiquitito de la población está padeciendo, un caso raro que también merecería, por supuesto, unos Hombre, recursos y una investigación, por por supuesto, supuesto, pero no estamos hablando de un número pequeñito de personas. no, Entonces, lo que dices tú, nosotros, bueno, llevamos toda la vida, ya estamos pasando los 40, bueno, vale, claro, las cosas como son, pero ¿y los que vienen detrás? Y esos niños que están diagnosticando hoy de todo esto tienen un largo camino y los que vienen más para atrás. Entonces es un poco de, bueno, por lo menos tomar conciencia de todo esto y verlo por nosotros y por estadísticamente por los que tengamos cerca y por los que por los exacto. que queramos. Pues Bueno, es nuestra ilusión. La gente que puede, el que quiera se puede hacer socia, es muy fácil, de cerrea.com y además van a tener servicios de nutrición, servicios de psicología y de educación diabetológica. O sea que, vamos, que es vamos, un chollo hacerse socio total. de cerrea. Además de verdad, lo sé, me consta de primera mano. Bueno, y ahora yo te quiero preguntar también cómo surgieron tus redes. ¿Cómo te dio a ti por abrirte un canal de YouTube? Que a todo el mundo desde aquí invitamos a ese canal de Susana Lagún, ¿verdad? Sí, Susana Lagún. ¿Cómo te dio a ti por decir, mira, voy a hacer esto y voy a abrir esto al mundo? ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuál fue el objetivo? Pues a ver, Cuéntanos. las redes sociales empecé mucho tiempo, cuando empecé ya con el tema de las montañas, por el Kilimanjaro, en Groenlandia y tal, porque me gustaba mucho mostrarlo, ¿no? Y además eran muchas charlas en toda España, en diferentes asociaciones y demás. Pero el canal de YouTube, aunque lo llevaba abierto hace muchos años, no le daba mucho uso. Pero en 2021 me ocurrió algo y fue que, bueno, pues tuve un problema de salud en la espalda, tuve una hernia lumbar que me explotó Wow. y me tuvieron que operar y tenía mucho tiempo libre. Entonces, como ya en 2020, en el año pandémico, pues había escrito un libro, el de los sueños no tiene encima, donde ponía todas las experiencias de montaña y con diabetes, y la gente me había ayudado a través del crowdfunding a publicarlo, pues decidí devolver el cariño de toda esa gente, incluso de la gente que yo había conocido en las charlas, contando su historia. Entonces decidí que el canal de YouTube iba a ser un altavoz para que la gente con las personas con diabetes contasen su historia. Se me ocurrió esto durante la baja, decidí, ¿quieres contarme tu historia? Y hubo un tsunami de respuestas de que sí. Wow. Entonces fue precioso porque fue primero escuchar, entrevistar a la gente en el canal y luego novelar sus historias como cuentos en el segundo libro. Y ha sido
un viaje precioso, porque he conocido a gente que ya se ha hecho amiga mía, Qué bonito. que hemos subido montañas juntos. Hubo niños que yo había conocido en las charlas, pues cuando tenía 7 8 años, o un poquito más quizá 12 13 que de repente se habían hecho mayores y estaban en la universidad, y yo me había hecho vieja, y querían contarme su historia. Pero es que fue así. Y fue muy bonito porque hubo personas con diabetes tipo 2, personas con diabetes tipo 1, hubo personas sin diabetes, creo que querían contar también su historia, porque también tienen una prehistoria con diabetes, que es la de los que le rodean. Y luego también hubo una perrita que tenía diabetes, que desgraciadamente falleció por una hipoglucemia, pero que sus dueños quisieron contar su historia de cómo había diagnosticado diabetes, y, porque también hay perros con diabetes, ya lo sabemos. Hay perros de alerta médica, que también salvan la vida de mucha gente, y bueno, pues fue una forma pues de devolver el cariño a toda la gente que me había ayudado con el primer libro, Qué ¿no? bonito. Y fue chulísimo. Y ese canal está vivo, porque ahora ya sigue la gente contando su historia con diabetes. También hay investigadores, hay gente que trata otros temas como ayer el hipotiroidismo, hay gente que trata o habla de sus libros, o sea, es un poquito de salud, de investigación, pero también un poquito de todo, ¿no? Pero creo que es un Gente altavoz, hablando con pues, gente conociendo a exacto, gente y sincero, hablando. es sincero, es sincero, eso es. Eso es. Qué bonito, Susana. Bueno, yo ya para ir un poco cerrando, porque estaríamos horas hablando tú y yo, No, no, no. siempre es esa sensación, qué bonito. ¿Qué podríamos, bueno, háblanos de los libros? ¿Los tienes por ahí para Sí, mostrárnoslos? tengo aquí el primero, el de los sueños no tiene encima, que Wow. bueno, pues esto es Groenlandia, ¿vale? Esto de aquí. Y bueno, pues hay historias en Egipto, en Kenia, en el Kilimanjaro. Y ahora sí que es verdad que la editorial, por desgracia, pues ha cerrado, pero tengo yo. Entonces me los podéis pedir a mí si alguien quiere, pues pueden pedírmelos a mí. Y además una parte irá a DCRA. Qué Y luego bueno. el segundo, 111 historias de personas con diabetes. Wow. Y aquí pues hay 111, una historia. justo. 111. Qué Claro, casualidad. el número mágico de la diabetes, no podía ser otro Qué número. bonito. Y bueno, pues este es que también me lo podéis pedir a mí, si queréis. Qué bueno, qué bueno. O sea que vamos, que no te aburres, quiero decir, No, porque criatura, no, pues todo esto no. un trabajo paralelo, o sea, tú Sí, tienes tu claro, sí, trabajo. sí, 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 claro, claro. Madre mía, qué maravilla. Bueno, y ya como para ir cerrando, ¿qué podríamos decirle a estas personas que están quizá siendo diagnosticadas ahora de diabetes, que están llenas de miedos, como hemos estado tú y yo en algún momento, seguro, antes o después, siempre hemos pasado en algún momento miedo, en algún momento frustración, en algún momento el no saber esto cómo va, de qué va y por qué y todo esto, ¿no? Personas que están siendo diagnosticadas ahora o personas que quizás ya llevan tiempo, pero hasta ahora, porque yo estuve 18 años para mirar a la diabetes a la cara. O sea que también esas personas que a lo mejor llevan años, pero están ahora cayendo la ficha de que, vale, tengo diabetes y voy a ver qué hago en este momento con mi vida, ¿no? Algo que te haya servido a ti en un momento dado, algo que quieras compartirles, comentarles. Pues la verdad es que, a ver, tener diabetes no está guay, ni es chachi, ni es fenomenal, ¿no? Pero te puede enseñar muchas cosas. Te puede ayudar a una alimentación más consciente. Te puede ayudar a conocer a gente increíble. Te puede abrir las puertas a conocerte más, a explorar eh, ciertas cosas que a lo mejor no hubieses hecho, como acercarte a alguna asociación, ayudar a algunas personas, que suele ayudar. El ayudar suele ayudarte mucho a ti mismo también. Tal cual. Y, y que vas a tener días buenos y días malos, como en la vida, ¿no? Más los que tengas en la vida, pero siempre merece la pena cuidarse, tomarse esto en serio y, y disfrutar del camino y aprender. Si un día no funciona, quizá otro funcione y si no, pues cambiar. ¿No? No intentar hacer siempre lo mismo también, porque hay veces que nos buscamos querer tener resultados diferentes haciendo lo mismo y eso no Claro, funciona eso es nunca. Es que eso no locura, funciona decía nunca. este.
Exacto, Exacto, eso es, vamos, imposible. pero sin perder el norte, pero perseguir los sueños. O sea, y yo a los padres, sobre todo a los padres y madres con niños con diabetes, sí que les diría que les ayuden a seguir sus sueños. Seguro que un niño, si le gusta la magia y sus padres la apoyan a estudiar magia o a que se acerque a ese mundo, va a tener mejor controlada su diabetes. ¿Por qué? Porque si le impide llevar a cabo ciertas cosas por tener su diabetes, se va a rebelar contra ella. Que la apoyen, que busquen la forma de apoyarle para que se Qué bonito. reconcilie. Qué bonito eso que has dicho, porque es así, porque si no lo ves como por culpa de la diabetes, yo no puedo hacer eso que quiero. Exacto, Es no voy a hacer exacto, eso que quiero con diabetes, que es lo que me ha exacto, tocado, como con exacto. gafas o como con hipotiroidismo o con el culo un poco más gordito, que vamos Que a aquí, ser. aquí nadie se Pero libra de nada, Ángeles. Aquí nadie se libra de nada. exacto, exacto, Nadie. exacto. Bueno, yo no sé si esta gente maravillosa que nos acompaña quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, algo que les haya quedado, algo que les haya resonado y quieran compartir. Y por supuesto a todas esas personas que nos ven en replay luego. Yo soy consumidora de replays, yo luego me pongo a limpiar, a tender la ropa o lo que sea y me pongo los directos y me los escucho y los disfruto un montón también. Así que siempre se agradece que nos dejen algún comentario o algo para saber que esto les ha gustado y que lo han visto y todo eso. Yo por mi parte, Susana, agradecerte un montón, muchísimo. Ha sido un ratito súper bonito. Contigo siempre es bonito hablar y es esa sensación de hablar el mismo idioma que me encanta. Y te agradezco. Mira, Marisú, desde saludos desde Argentina. ¿Qué te parece? Qué maravilla, qué maravilla. Así que nada, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Tenemos Exacto. que tenemos que hacer más cositas de estas, que oye, siempre, nunca sabemos quién nos está viendo y esto es un medio excelente que tenemos para poder aportar el granito de arena que cada uno pueda. O sea, Que lo podamos hacer, es, exacto. Gracias, Ángeles, a ti por darme la oportunidad y yo también me lo he pasado genial y espero que todo el mundo que haya podido estar pues esté contento y haya pasado un ratito agradable, que para eso estamos aquí, no para eso otra cosa. es, eso es, preciosa. Muchas gracias, un besito muy fuerte, ¿vale? Un Y gracias a abrazo. todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego, hasta luego.